En España hay varios equipos muy tradicionales y con historia que en los últimos años han estado en segunda y hasta tercera división y no han logrado encontrar un proyecto para volver a estar en primera. En este video vamos a repasar un poco su historia, lo que han logrado en sus épocas de mayor protagonismo y cómo les ha ido desde su descenso. Así que sin mucho más, comencemos. There's Rooney, overhead kick, oh my word, that's amazing, that's sensational, I just can't believe what I've seen, only Wayne Rooney can produce a piece of genius like that. El Racing de Santander es el que mejor está encaminado para lograr por fin su ascenso a la liga tras más de una década de ausencia. Parece que esta campaña marcará su regreso, ya que marchan líderes en segunda. Su última temporada en primera división fue en la 2011-2012. Ese año finalizaron la campaña en la última posición con solo 27 puntos, ganando únicamente 4 partidos. Ese ha sido su peor desempeño en la máxima categoría española. Sin embargo, es un equipo que ha disputado 44 temporadas en primera división, un cuadro histórico de España, a pesar de no tener muchos logros importantes. Supo ser subcampeón de liga en los primeros años del fútbol español, específicamente en la temporada de 1930-1931. En ese momento solo eran 10 equipos en primera. Luego logró llegar en varias ocasiones a semifinales de Copa del Rey, la última vez fue en 2010, donde caerían ante el Atlético de Madrid, y llegó a clasificar a la Copa de la UEFA, lo que hoy conocemos como la Europa League, tras quedar sextos en la temporada 2007-2008, un equipo dirigido por Marcelino, el gran entrenador actual del Villarreal. Lo cierto es que el conjunto verde y blanco se mantuvo en la máxima categoría desde 2002 hasta 2012. Tras su descenso ese año entrarían en una completa inestabilidad, ya que se sumarían 3 descensos a Segunda División B, lo que sería en ese momento la tercera división en España. Hoy la conocemos como Primera Federación. Descendieron en la temporada 2012-2013, en la 2014-2015 y en la 2019-2020. Volverían a la División de Plata en 2022, donde se lograron mantener hasta ahora. El curso anterior ya compitieron por lograr su vuelta a Primera División, quedando quintos, pero en la promoción serían eliminados por el Mirandés. Para esta temporada lograron mantener su proyecto, vienen haciendo las cosas bien en los últimos 4 años y si nada raro ocurre volveremos a ver este equipo histórico de España en la liga. Continuamos con un club que tiene historia grande en España, como lo es el Deportivo de La Coruña, un equipo que ha estado durante 46 temporadas en Primera División, ocupando la casilla número 2 en la tabla histórica de fútbol español. Cuenta con un estadio mítico como lo es el Riazor, con capacidad de albergar hasta más de 30.000 espectadores. El Depor supo ser campeón de la liga en el año 2000, donde estaban jugadores como Manuel Pablo, el brasileño Mauro Silva, Pauleta, Diego Tristán o Roy Mackay, que fue el goleador y figura del equipo de esa campaña. Superaron en la tabla al Barcelona con 5 puntos de diferencia, logrando una de las mayores hazañas del último tiempo en España. Esos fueron los años de gloria de este club, en ese momento conocido como el Super Depor, ya que los siguientes 4 años no bajarían de los 3 primeros puestos de la clasificación. Además ganaron 2 Copas del Rey en 1995 y en 2002. En esta última vencieron al Real Madrid por 2-1, un Madrid que sería campeón de Europa esa temporada, logrando la 9ª, pero no lograrían su doblete chocándose con el Super Depor, que también ganarían 3 Supercopas de España en esa época dorada, y a nivel europeo lograrían llegar hasta semifinales de Champions en la temporada 2003-2004, donde caerían ante el recordado Porto de José Mourinho. El conjunto gallego posteriormente se mantendría luchando en mitad de tabla hasta que en la temporada 2010-2011 sumarían su primer descenso en este siglo, tras finalizar 18º. A partir de allí sumarían 2 descensos más a Segunda División, que serían en la campaña 2012-2013 y en la 2017-2018. Esa temporada marcó su último año en primera, finalizando 18º con el mítico Clarence Seedorf como entrenador en la recta final de temporada, y a partir de allí este equipo, que supo ser de los más importantes y protagonistas en España a principios de los 2000, cayó en un declive constante, ya que 2 años después descenderían a Segunda B por tercera vez en su historia, y allí estarían durante 4 años. La temporada anterior, ya en Segunda División, finalizaron la campaña en la posición 15ª, muy lejos de toda posibilidad de ascenso. Sin embargo, esta temporada vienen haciendo bien las cosas, se encuentran ahora mismo entre los primeros 3 clasificados, metidos totalmente en la disputa para lograr su ascenso directo y poder regresar a donde pertenece, que es estar en la élite del fútbol español luego de casi 8 años de ausencia.
El Real Zaragoza es uno de los equipos más tradicionales en España. Han estado presentes durante 58 temporadas en Primera División, siendo el 11º equipo con más puntos en la clasificación histórica de la liga. Además han logrado conquistar en 6 ocasiones la Copa del Rey. La última la ganaron en el año 2004. También una Supercopa de España ese mismo año. Y a nivel internacional conquistaron la Recopa de Europa en la campaña 94-95, venciendo al Arsenal. Si bien no es un equipo que solía luchar en la zona alta de la tabla, ya vemos que es de los que más temporadas ha disputado en primera, así que era normal su presencia cada año. En este siglo suman 3 descensos a la segunda categoría, en 2002, 2008 y el último en la temporada 2012-2013. Ese curso finalizaron en la última posición de la tabla con 34 puntos, lo que es hasta ahora su última participación en la élite del fútbol español. Desde entonces lo más cerca que han estado de lograr su regreso ha sido en la temporada 2014-2015, cuando ocuparon la casilla número 6, pero perdieron la final del playoff de ascenso ante Las Palmas. También en la campaña 2017-2018, finalizando a 4 puntos del ascenso directo por debajo del Huesca, pero nuevamente no podrían superar los playoffs, y el mismo caso les ocurrió en la temporada 2019-2020, donde quedarían de nuevo en la tercera colocación a 4 puntos del Cádiz. En la actual temporada están bastante complicados en la tabla, siendo el segundo peor equipo del torneo con 23 puntos en 25 fechas disputadas hasta el momento, y si no logran enderezar un poco el rumbo, peligran seriamente con irse a tercera división, algo que no les ocurre desde finales de los años 40, que fue la última vez que estuvieron en esa categoría, lo que sería una pena para un club acostumbrado a jugar en los estadios más importantes de España a lo largo de toda su historia. Ahora pasamos a hablar del Sporting de Gijón, los rojiblancos que no juegan en primera división desde su último descenso en 2017, un club que no ha logrado títulos importantes en la élite, pero sí ha sumado 42 temporadas en la máxima categoría durante toda su historia. Su mejor posición fue un subcampeonato de liga en 1979, además de llegar a 2 finales de Copa del Rey consecutivas en los años 80. A nivel europeo llegaron a clasificar a la Copa de la UEFA en varias ocasiones. Su última participación fue en la temporada 91-92. Lo cierto es que este siglo ha sido el peor ciclo de su historia, ya que descendieron en el 98, lo que fue la peor campaña de un equipo de primera división en España en toda la historia, ya que sumarían solo 13 puntos en 38 jornadas, ganando solo 2 partidos y perdiendo 29. Estuvieron en segunda durante los siguientes 10 años. En 2008 logran volver a primera tras quedar terceros en la tabla. En ese momento ascendían 3 equipos de forma directa desde la segunda categoría. Luego el equipo asturiano se mantendría durante 4 temporadas. En esos años su mejor posición en liga fue en la temporada 2010-2011, quedando décimos, pero al año siguiente volverían a caer al fondo de la tabla y serían de nuevo un escalón abajo. 3 temporadas les tomó para lograr su último ascenso. Estarían nuevamente en la liga para el curso 2015-2016. Ese año lograrían la salvación, un punto por encima del Rayo Vallecano, pero no corrieron con la misma suerte la temporada siguiente, ya que sumarían su tercer descenso tras quedar 18º con 31 puntos. Desde 2017 que están en la B han alcanzado a meterse en los playoffs de ascenso en 2 ocasiones, pero siguen sin consolidar un proyecto decente que les permita lograr el ascenso y sobre todo mantenerse, que es siempre lo más complicado. Por último tenemos al Málaga, el equipo andaluz que juega como local en el lindo estadio de la Rosaleda. Es un club que su historia grande la ha escrito en los últimos años, ya que ha disputado 17 temporadas de primera división tras su refundación en 1994. En el 99 logran su ascenso a primera tras venir desde cuarta categoría. Los años posteriores el equipo se mantuvo en mitad de tabla hasta que descendieron en 2006, quedando últimos, siendo hasta ese momento su peor campaña con solo 24 puntos. 2 años después volverían y en la temporada 2011-2012, dirigidos por Manuel Pellegrini, muestran su mejor desempeño en toda su historia, quedando entre los 4 primeros, lo que les daría su boleto para la UEFA Champions League la campaña siguiente. En Champions realizan una participación más que destacada, llegando hasta cuartos de final y siendo el equipo revelación de esa edición, un equipo muy recordado. Además vuelven a quedar arriba en la tabla en liga, finalizando sextos y llegando también hasta cuartos de final en la Copa del Rey.
Ya para los años siguientes, con la salida del técnico chileno y de la mayoría de sus figuras, el equipo se pierde en mitad de tabla hasta que la temporada 2017-2018 se consuma su descenso y lo que es hasta ahora su última participación en Primera División, terminando últimos con solo 20 puntos, una de las peores campañas en toda la historia de la liga. La temporada siguiente lograron clasificar a los playoffs de ascenso, quedando terceros en la tabla, pero no podrían subir, perdiendo ante el Deportivo La Coruña en semifinales. Eso fue lo más cerca que estuvieron, ya que a partir de allí vino un declive constante que terminó por consumar su descenso a Primera Federación en 2024. Afortunadamente volverían de forma inmediata para la temporada pasada y en la actual el conjunto malagueño viene muy bien, están luchando en la zona alta buscando un cupo de ascenso directo o en los playoffs. Así que está la posibilidad de que volvamos a ver al Málaga en la liga, que para los más jóvenes será algo habitual tener a este equipo cada fin de semana disputando partidos en la Primera División de España. Bueno, eso ha sido todo en este video. Déjame en comentarios qué recuerdos tienen de esos 5 equipos muy tradicionales de España. Muchos recuerdan al Super Depor campeón de liga. Los más jóvenes tenemos más presente al Euro Málaga de Isco y compañía. Así que comenta. Sin mucho más, los invito a que se suscriban al canal, den like si les gustó y nos vemos en un próximo video.